Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast, en donde nosotros exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. ¿Qué tal? Yo soy David y estoy nuevamente con mi esposa Sara. El día de hoy queremos continuar con lo que comenzamos en nuestro episodio anterior acerca de la educación de los hijos, y hemos titulado esto Guardianes de la Herencia, Padres de Influencia. Pues ¿qué tal? Me da mucho gusto tener a cada uno de ustedes con nosotros en este día, y también me da mucho gusto tenerte a ti otra vez. Me da gusto estar contigo nuevamente. Gracias por la invitación nuevamente. Por supuesto, pues hemos tenido esa experiencia juntos durante muchos años de estar criando hijos, ¿verdad? Que aunque comenzamos un poco tarde, ¿no? Comenzamos un poquito tarde, ya teníamos que un poquito más de 4 años de casados, casi 5, ¿verdad? 5. Cuando ya pues llegó el primer hijo, pero pues han sido muchos años ya de estar pues en esto. Podemos decir que tenemos un poco de experiencia. Muy poquita. Bueno, ya después de 3 veces. Sí, pero aún así siento que nos fallaron muchas cosas. Siempre hay más que aprender, ¿no? Seguimos aprendiendo, ¿no? Aunque quizá pues ya 2 de nuestros hijos no están con nosotros, aún seguimos aprendiendo y diciendo, ay, ¿por qué no lo hicimos de esta manera, no? Pero bueno, es bueno aprender de nuestros fracasos, pero también de las cosas que nos salieron bien. Creo que hubo cosas buenas. Por supuesto que sí hubo cosas buenas. Pues la primera pregunta que quiero abarcar el día de hoy es: ¿qué enseñanzas bíblicas respaldan el enfoque de disciplina y corrección amorosa en la crianza de los hijos? Ahora, pensando en que el día de hoy ya no es tan popular. La crianza, bueno, la crianza sí, pero la disciplina, ¿no? La disciplina de nuestros hijos ya no es un asunto tan popular. Sí. Hay muchas cosas bíblicas, yo estaba pensando en esto hace un rato, que hay muchas cosas bíblicas que no son populares. No. Y una de ellas es la disciplina, ¿no? La corrección de nuestros hijos. Pero ¿cuál es el enfoque bíblico de esto? Bueno, pues yo creo que no podemos dejar a un lado lo que la Escritura nos dice acerca de la corrección hacia los hijos. Y pues en Proverbios encontramos muchos buenos ejemplos y muchos buenos consejos para esto, aunque tú decías, ya no es popular y es real, porque ahora en día, si tú quieres hacer conforme dice la Biblia en Proverbios 29:15, que corrijas a tu hijo con vara, eso significa darle sus buenas 2 nalgadas, o 3 fue el máximo que yo usé, aunque uno de mis hijos dice que fueron 10, no sé, sigo tratando de recordar eso. Sigo con ese debate con él hasta la fecha, después de 26 años. Pero pues definitivamente la Biblia nos instruye a hacerlo, a corregir a nuestros hijos. Y me encanta lo que dice Proverbios 29:17. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y es sorprendente, pero una vez que tú tomas esa acción de corregir a tu hijo con una vara, quiere decir darle unas buenas 2 nalgadas, ya sea con algo que no le lastime o ya sea con tu mano, eso cambia instantáneamente la actitud de un niño y dirige su alma, dirige su vida y le ayuda a reflexionar, porque de alguna manera es un castigo, lo estás golpeando, honestamente, y de alguna manera eso cambia en el hijo, en la hija, el sentido de la cuestión errónea por la cual tú estás ejecutando esa corrección. Ahora, tenemos que hacerlo en amor, no se trata de abusar físicamente a nuestros hijos. Creo que por eso ha habido mucho debate y ha habido muchas cuestiones, y ahora incluso hay en otros países, podríamos decir como en Estados Unidos, si te ven dándole una nalgada a tu hijo o pegándole, te puedes meter en problemas, ¿no? Puedes ir hasta dar hasta la cárcel porque se entiende que es un abuso hacia el menor. Y bueno, yo creo que no tenemos que ir a los extremos porque necesitamos
hacer lo que la Biblia dice, porque la Biblia nos da sabiduría, nos da el consejo, y si nosotros lo hacemos, vamos a tener hijos mucho mejores educados, con mejores actitudes, con mejores decisiones en la vida. Cambian muchas cosas. Cuando tú corriges a un hijo de esa manera, no le estás menospreciando, no es tu intención pues mostrarle que no le amas. Al contrario, estás trabajando para que él pueda someter ciertas áreas de su vida y esas áreas de su vida sean cambiadas. Pero bueno, yo creo que es un tema muy amplio también, ¿no? Y pues yo nada más lo estoy tocando así vagamente por encima, o como lo podríamos decir. Sí. No quiero meterme en polémicas tampoco de esta índole, perdón, porque todos tenemos un punto de vista diferente, pero yo creo que si nos basamos en lo que la Biblia dice, créeme que vas a educar y vas a criar buenos hijos, y más tarde, más adelante, te lo van a agradecer y tú también vas a decir qué bueno que lo hice. Entonces, pues creo que la Biblia es algo que nos instruye a hacer. Les quiero dar unos versículos más. Proverbios 13, versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso quiere decir que desde una edad muy temprana, desde que son bebés, es tiempo de corregir. Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tocamos ese versículo la vez pasada, el que tú ya diste, ¿no? Sobre corregir con la vara. Y luego, para equilibrar esto, Efesios 6, versículo 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Entonces está el otro lado también, papás, no es el momento para desquitarse, para sacar su ira, porque el hijo hizo algo que a ti te hizo enojar mucho y por eso lo vas a corregir de esa manera. No, no va por ahí, ¿verdad? Eso es bien importante. importante eso que mencionas, David, porque creo que muchas veces como padres estamos frustrados, estamos cansados, estamos enojados, y en ese momento queremos corregir a nuestros hijos de una manera física, ¿no? Con golpes, con nalgadas, incluso con cachetadas. Y creo que eso no es correcto, no es válido, papá, no lo hagas. Si lo estás haciendo, deja de hacerlo, porque eso lo único que causa es herir el corazón de tu hijo, herir su identidad. Entonces creo que nosotros como padres también tenemos que ser sabios, y la Biblia es muy sabia, que dice que no los provoquemos a ira a nuestros hijos, y yo creo que también quiere hablarnos en ese contexto, ¿no? De no abusar de nuestra paternidad, de nuestra autoridad como padres sobre nuestros hijos, querer pegarles o querer maltratarles de una manera que no es correcta. Pues vamos a cambiar un poco de tema ahora. Vamos a platicar un poco sobre la comunicación. ¿Qué podemos hacer para fomentar la comunicación con nuestros hijos? Esa comunicación que debe de existir entre padres e hijos. Porque pues yo veo que a veces esa comunicación en muchas familias se empieza a deteriorar, como que no existe, aun cuando los niños son pequeños a veces, como que los papás están en sus propios rollos, vamos a decirlo así, en su propio trabajo, sus propios afanes de la vida, y no escuchan a sus hijos. Y sus hijos luego a lo mejor les están jalando el pantalón, papá, o mamá, y a ver, no te voy a hacer caso porque yo estoy ocupado, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, eso como que continúa a través del crecimiento del niño. La adolescencia es donde muchas veces ya se deteriora mucho más, y luego pues ya llegamos a la etapa de niños, más bien hijos adultos. Pero ¿qué podemos hacer para fomentar esa comunicación con nuestros hijos en las diferentes etapas? Bueno, yo pienso que algo bien importante para tener una buena comunicación con nuestros hijos es saber escucharles. Sí. Saber escucharles. Y como tú decías, desde pequeños, vamos desde que ellos son chiquitos, ¿no? Muchas veces estamos tan ocupados y los niños vienen y quieren tu atención, quizá por algo que no es tan importante para ti, pero para ellos sí lo es. Entonces, yo me acuerdo cuando teníamos hijos pequeños, y aunque yo estuviera con personas o estuviera en alguna otra actividad y los niños venían y querían mi atención, yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo, o si estaba con alguna persona le decía, permíteme, y entonces ya atendía a mi hijo, ¿no? Incluso lo sigo haciendo hasta al momento. Ya no tengo hijos pequeños, pero a veces estoy platicando con alguien y vienen sus hijos y interrumpen, y siempre digo, no,
atiende a tu hijo, porque para mí eso es muy importante, porque desde ahí tú le estás dando ese entendimiento, esa comunicación a tu hijo de que él es importante para ti y que tú estás ahí para tener esa interacción de comunicación con ellos, ¿no? Los hijos van creciendo y es verdad que llegan a una etapa de la adolescencia donde hay cambios y cada uno es diferente. Hay hijos que durante esa etapa como que se aíslan, se esconden, yo digo, en su habitación, no salen, se Sí. meten ahí, no sé por qué, les gusta mucho. Hay otros que quizá les fascina andar fuera con los amigos y no estar mucho en casa. Pero bueno, no importa cómo, nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos, hablarles con respeto, creo que también es muy importante no gritarles. Muchas veces, aún como padres, les gritamos a nuestros hijos en una forma de ira, de enojo, un arrebato, y eso no es una buena comunicación con ellos. Creo que si hay algún problema que tienes que confrontar con ellos, tienes que esperar el momento en el cual tú estés tranquilo, tu hijo esté tranquilo, esté receptivo y puedas hacer una comunicación correcta y puedas transmitirle lo que hay en tu corazón, lo que quizá no te gusta, lo que quieres que él corrija o ella corrija. Entonces tienes que buscar esa comunicación correcta y también cuando escuchas a tus hijos, no los juzgues. No siempre van a pensar como tú, ni van a tener el mismo punto de vista que tú tienes. Ni te espantes, Ni te ¿verdad? espantes, ni te espantes. Yo me acuerdo con uno de mis hijos, pues cuando entró a la adolescencia, me estaba platicando algo y en el momento que me lo estaba diciendo, ¡pum! Como que me enojé, ¿no? ¿Cómo es posible? Y me dice, mamá, si vas a reaccionar así, ya no te voy a volver a contar nada. Entonces me hizo volver a ponerme en orden y dije, es verdad, él me está mostrando que es importante que yo le escuche sin que me altere, sin que me enoje y tampoco sin que opines. No necesariamente tienes que dar una respuesta o una opinión cuando tu hijo te está abriendo su corazón o te está platicando algo que para él o para ella es importante. Entonces, aprender a escucharlos es muy, muy, muy clave, básico para una buena comunicación con los hijos, especialmente con los adolescentes, los jóvenes. Ellos necesitan ser escuchados. Yo estaba pensando en los niños pequeños. Una de las formas en que podemos comunicarnos con ellos es a través de leerles cuentos. Y es algo que Ujú. nosotros practicamos, ¿no? De Sí. pues leerles y luego enseñarles a leer y que ellos nos leyeran a nosotros los cuentos. Me Ujú. acuerdo de uno de ellos que según ya estaba leyendo todo el cuento, más bien había memorizado lo que decía cada página Sí. por a través de los dibujos y todo y lo contaba tal como era. Pero es una forma de comenzar a trabajar Ujú. eso Sí, de la buen punto. comunicación, la lectura. Y hoy en día creo que hay muchos papás que ya no leen cuentos a sus hijos, les ponen una caricatura, les prestan el celular para que jueguen videojuegos y se está perdiendo lo de, pues, contarles cuentos. Sí, Puede ser leerles cuentos o aún contarles cuentos que nosotros sabemos, ¿no? Porque sí. eso es más tradicional todavía. Ujú. Los cuentos, mi hija todavía se acuerda cuando le conté por primera vez de Caperucita. Y, El clásico. sí, y luego pues otra cosa que yo estaba pensando en la niñez, es bueno hacerles preguntas a nuestros hijos que requieren de una explicación, no solamente sí o no. Ujú. Ajá, porque tantas veces les decimos, y te gustó ir al zoológico? Sí. Pero, a ver, ¿cuál fue el animal que más te gustó y por qué? Ujú. Sí, y como que ya vas sacando lo que hay en su mente y en su corazón. De adolescentes ya también ya mencionaste muchas cosas, Sí. pero creo que otra cosa que hay que recordar es que hay que respetar su privacidad, que llegan a una edad en que no nos quieren decir todo, de todo, de todo. Y nosotros como papás no debemos de espantarnos de eso, ¿verdad? Debe de ser algo pues natural que pues ellos se abren poco a poco en ciertas Ujú. áreas, en ciertos momentos y tenemos que respetar eso y no forzar las cosas. Y luego cuando hablamos de jóvenes adultos, eh, pues ahí es donde nosotros como papás tenemos que ayudarles a afirmar sus decisiones, ofrecer consejos cuando ellos piden esos consejos. Estamos hablando especialmente aquí de
pues hijos que ya están fuera de la casa, quizá ya casados, ¿no? Pero a veces está el papá o la mamá que se mete en todo y quiere decirle al hijo grande, ya casado, todo lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y cómo y todo, ¿no? Y ahí hay un problema. Tenemos que respetar a nuestros hijos cuando llegan a esa edad y Sí, ofrecerles consejos cuando realmente vemos que ellos están abiertos a recibir esos consejos. sí. ¿Sí? Sí, Entonces, es muy importante eso en cuanto a la comunicación con los hijos adultos, tenemos que respetarles, y pues definitivamente. otra cosa que a mí me gusta pues practicar con hijos adultos es hablar de nuestros propios errores. Creo Ujú. que cuando nosotros les platicamos la historia de nuestra vida, que cuando nosotros estábamos en tal etapa de la vida que cometimos este error y estábamos en medio de esta situación tan difícil, ya no sabíamos qué hacer y cómo Dios nos ayudó a salir, etcétera, pues eso también es algo edificante, algo que les puede servir a ellos Ujú, de esa claro. manera. Ujú. Y es bonito aprender de los errores de los padres. Creo que todos hemos aprendido de eso y en algún momento hemos dicho, yo no voy a ser nunca como mi mamá o mi papá y terminamos siéndolo. Así pasa, así pasa. Pues vamos a otra pregunta. ¿Cuál es el equilibrio entre instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios y dejarles tomar sus propias decisiones? Yo creo que es una área en donde luego los papás van a un extremo a otro, ¿no? Y hay algunos papás que tienen esa tendencia de decir, no, mi hijo va a decidir cuando él sea grande si va a servir a Dios o no, va a tomar sus propias decisiones. Yo no le digo nada. Ujú, ¿Cuál es el equilibrio entonces entre instruirles ujú. en los principios de la palabra de Dios, en la fe, y dejarles que hagan lo que les nazca? Lo que les parezca. Wow, esta es una buena pregunta. Y yo diría que mucho depende qué es lo que quieres ver como resultado. ¿No? O sea, hazte esa pregunta, ¿no? ¿Qué quieres ver como resultado cuando tus hijos sean adultos? ¿Quieres verles como hijos que tienen temor a Dios, que honran a Dios con su vida, que toman decisiones basadas en la voluntad de Dios para sus vidas? ¿O quieres ver hijos que pues no les importa, no tienen temor, no tienen respeto y viven una vida destrampada? Porque yo creo que una persona que no tiene convicciones o principios sólidos en su vida, pues no va a tener un buen fruto, ¿verdad? Su vida va a reflejar todo lo contrario. Entonces, creo que debe de haber un balance en ello y debemos de usar siempre la palabra de Dios como el fundamento. Creo que la vez pasada mencionamos un poquito de esto, que debemos desde pequeños instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, en el temor de Dios, que ellos puedan tener la decisión de tener esa convicción propia de saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Y aparte siempre va a haber esa conciencia, ¿no? Porque hemos sido creados a la imagen de Dios y entonces tenemos esa conciencia en nosotros desde chiquititos que nos dice, ¿estás haciendo bien o estás haciendo mal, ¿no? Cuando la mamá te dice, no tomes esos dulces antes de comer y tú estás ahí como que escondiéndote y lo quieres tomar y hay algo adentro de ti que te dice, si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Entonces, yo creo que sí debemos de enseñar a nuestros hijos, motivarles en tener el fundamento de la palabra de Dios, guiarles en esa área de su vida, porque somos espíritu, alma y cuerpo, y nuestro espíritu necesita ser alimentado, necesita ser edificado para que también nos ayude a tomar decisiones en cada etapa de nuestra vida. Ahora, pensando en asistir a la reunión de la iglesia, ¿no? Digamos que el hijo ya tiene 11, 12 años, está entrando a la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, y él dice, ya no quiero ir a la iglesia con ustedes. ¿Qué dirías como mamá? Primero tendría yo que ver todo el panorama, qué está pasando, qué está sucediendo, alguien le dijo algo, alguien le hizo algo. Suceden muchas cosas que muchas veces nosotros como padres no nos damos cuenta de que nuestros hijos se están enfrentando. Entonces, una vez que ves todo eso, pues ahí tomas la decisión de decir, ok, te puedes quedar por este día o te puedes quedar por este mes y ir trabajando tú en el corazón de su hijo, de tu hijo, ir hablando con él y nuevamente enfocarlo a llegar al punto donde él desea
congregarse porque sabe que eso es bueno para él y porque sabe que eso también es honrar a Dios. Entonces la fe no es a fuerzas. Pues yo pienso que no. Ajá. Sí, O sea, sí, no sí. puedes obligar a alguien, y menos ya a un jovencito que tiene su decisión propia, ¿no? Ahora, si tienes 5 años. Bueno, si tiene 5 años es diferente. A un niño pequeño, obvio que él no va a decidir, no tiene todavía esa sensatez de decir esto es bueno y esto es malo para mí. Para eso estamos nosotros, para eso estamos los padres, para guiar a nuestros hijos. Entonces, ¿sabes? Yo creo que la clave es desde pequeño, si tú pones ese principio de la palabra, de congregarse, de buscar de Dios, cuando sea adolescente no vas a tener ese problema de que no quiera ir a la iglesia, porque va a ser parte de su vida, va a ser algo que entiende, va a ser algo que comprende. Pero si tú jamás le hablas, nunca le lees nada de Jesús, de la creación, de lo que Dios hizo, pues entonces va a llegar un momento que quizá no le sea atractivo, que haya otras cosas más atractivas para el pequeño, ¿no? Para el adolescente ya en este caso. Entonces, desde pequeñitos debemos llevarlos, debemos instruirles. Ahí es donde ponemos la semilla para que esa semilla tarde o temprano dé fruto. Sí. Pues pensando en todo esto. Digo, es como yo lo pienso, ¿verdad? Puedo estar equivocada. Pues en parte yo creo que tiene que ver con tu propia experiencia, ¿no? Porque de alguna manera llegaste a una edad en que dijiste, ya no voy a ir a la iglesia con mis papás. Sí, Sí. así es. Y pues yo también, pero yo por otra razón. Yo llegué al punto en que yo había encontrado una verdadera relación con Jesús y pues algo que yo no encontraba en donde estaban mis papás en ese tiempo por la tradición y demás. Y yo les dije, yo quiero ir a otra iglesia. Y pues yo terminé en otra, ¿no? Cosas muy raras que luego suceden en la etapa de la adolescencia. Pero es porque llegamos a una etapa en nuestras vidas en la cual nosotros estamos comenzando a experimentar por nosotros mismos nuestra fe y no porque nuestros papás nos están diciendo que tenemos que. Entonces sí, pues es interesante hablar de ese equilibrio, ¿no? Sí, cada quien va a hablar por su propia experiencia en la vida. Y es verdad, no hay un momento en que a lo mejor como adolescente dices, es que no quiero saber nada de la iglesia, no quiero congregarme, no quiero nada. Pero cuando la palabra de Dios está sembrada en tu corazón en la niñez, eso tarde que temprano da fruto. Digo, fue mi caso, ¿no? Ya de una edad después de la adolescencia, pues es cuando yo tuve un encuentro personal con Jesús y es cuando yo le abrí mi corazón y le entregué mi vida. Entonces, esa semilla que fue sembrada, tarde o temprano, dio fruto. Y es por eso que decíamos que debemos instruir a los niños desde chiquititos. Ahora, algo que yo he visto también es que muchas veces los niños pequeños crecen con un verdadero amor por Dios, ¿no? Y una verdadera relación con Dios. Y cuando llegan a la adolescencia es cuando se prueba si es algo que ellos van a seguir en su vida o si es algo que se va a pagar, ¿no? Como que yo lo veo así. En mi propia experiencia fue así. Yo creo que en la tuya también, ¿no? Cuando tú eras niña, te encantaba servir y enseñar a los niños y todo en la iglesia, ¿no? Pero como que uno llega a una etapa en la vida en la cual dice, no, pues yo ya soy grande, yo ya puedo decidir, yo ya tengo mis amistades, mis influencias y a lo mejor lo que mis papás están diciendo no está tan bien después de todo. Pero luego Dios, por su Espíritu Santo, su gracia nos alcanza en esos momentos y es cuando nosotros tomamos una verdadera decisión propia por seguir a Jesús, ¿no? Entonces, es interesante hablar de todo este asunto del equilibrio. Sí, porque podemos tener un punto de vista u otro punto de vista y no significa quizá que uno está bien, que otro está mal, porque cada quien tiene su propia vivencia, su propia experiencia, el trasfondo. Son muchos los factores que influyen en cómo funcionan estas cosas, pero lo importante es que cada joven, cada adolescente, cada niño tenga un encuentro personal con Jesucristo. Creo que eso es lo más importante y lo que nosotros como padres debemos de cuidar, motivar, vigilar y apoyar a nuestros hijos en eso. ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos con un sólido sentido de identidad y propósito según la voluntad de Dios? Bueno, pues yo creo que como padres, cuando nuestros hijos son chiquititos, nos corresponde preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué es el propósito que tú tienes para mi hijo?
buscar eso y desde pequeños empezar a guiarles, empezar a impulsarles en esas áreas que Dios ha diseñado y que Dios quiere destacar en la vida de nuestros hijos. Otra área que yo considero que es muy importante es tener un hogar sólido en la palabra, un hogar con un ambiente correcto, con un ambiente genuino, con un ambiente que verdaderamente vive los principios del reino, vive los principios de la palabra de Dios, porque entonces esto les va a ayudar a nuestros hijos a desarrollar su propósito en Dios, su propósito para la vida. A lo mejor Dios tiene la idea de que tu hijo sea un gran científico, entonces tienes que hacer que tu hogar provea el fundamento, las herramientas, lo necesario para que tu hijo pueda llegar a cumplir ese propósito en su vida. Ajá. Y entonces pensando en cuestiones de identidad, pues yo estoy pensando también en afirmar quién es como ser humano, como hijo de Dios, como hijo de familia. Una de las cosas que yo he visto que tenemos que hacer es amarlos de verdad, con amor incondicional. Sí, que nuestro amor por ellos no sea, si te portas bien, entonces te voy a amar. Y si no, no. También otra cosa, tenemos que separar quiénes son de su comportamiento. Su comportamiento puede ser malo, Sí. pero siguen siendo hijos nuestros. Hijos La relación amados. no cambia por el comportamiento del hijo y tenemos Así que es. hacerles entender eso. No debemos de decirles, tú eres un niño malo, No, creo que porque no. entonces estamos dañando su identidad. Ujú, Estamos marcándole con eso que sí. es malo Ujú, y va a crecer con esa idea. Yo soy malo, ujú, ¿sí? sí. A lo mejor ha hecho algo malo, pero no significa que es malo. Y pues tenemos que hablar a su corazón con amor, ayudarles a descubrir pues los dones, los talentos que tiene, la creatividad que Dios le ha dado y pues impulsarle para llegar a cumplir su propósito en la vida. Pero sobre Ujú, todo que entienda que es hijo nuestro, que sí. nosotros le amamos tal y como es y que es hijo de Dios y Ujú, Dios lo acepta, Dios lo ama así como es. Y que Dios ha hecho a cada quien diferente, ¿no? Ha hecho a los niños de una forma, a las niñas de otra manera. Y Él marca eso como parte de quién eres tú como persona. sí, me gusta eso que dices, ¿no? Hablar a la identidad, a su corazón. Eso es bien importante, porque es verdad, nuestros hijos no son el mal comportamiento que tuvieron en el momento o la decisión equivocada que tomaron. Ellos no son esos. Ellos son hijos de Dios, son importantes, son valiosos, tienen una identidad dada por Dios, por su gran amor hacia ellos. Entonces creo que eso es muy bueno. Me encanta eso que mencionaste. ¿Y qué consejos puedes brindar a los padres para mantener una conexión cercana con sus hijos adolescentes mientras les otorgan gradualmente más y más independencia? Porque llegan a una edad, como hemos estado diciendo, en que ellos quieren tomar sus propias decisiones. Ahora, ¿cómo podemos mantener ahí esa conexión cercana con ellos y al mismo tiempo, poco a poco, irlos soltando? Wow, y pues yo diría, ámalos. Amor incondicional es muy, muy importante para con tus hijos. Tienes que amarlos, abrazarlos. Creo Mm. que ay, a los adolescentes no les gusta que los abraces, es como que, ay, y incluso que no te van mis amigos conmigo, ¿no? Ajá. Pero sabes, no. Muy aparte de eso, ellos siempre necesitan ese abrazo, esa aceptación, ese amor. Entonces, tú abrázalos, obvio, no enfrente de sus amigos, entiende, comprende. Tú y yo pasamos por lo mismo. Tenemos que también ponernos nuevamente en ese nivel, en esa etapa. Pero cuando Sí. estás a solas en casa con ellos, busca el momento y abrázalos, pues muéstrales tu amor, tu aceptación. Creo que aceptación es muy, muy importante. Y otra cosa que podrías hacer para mantener esa conexión cercana con tus hijos adolescentes, eh, sal con ellos, ten citas. Ten una cita con ellos, invítales un café, invítales ir al cine, invítales, pues no sé, a ir a jugar algo juntos si es que le gusta jugar, Ujú, dependiendo de lo que le guste, ¿no? ujú. Cada quien tiene gustos diferentes, pero busca tener ese tiempo especial con cada uno de tus hijos. A lo mejor tienes
2 niñas, ¿no? Y tú dices, no, pues es que tengo que llevar a las 2 al mismo tiempo. Sabes, yo te aconsejaría, ¿verdad? Es muy tu decisión, pero toma tiempo para cada una de ellas, porque no porque son, podríamos decir, como tengo unas vecinas que son gemelas, pero no son iguales, aunque se parecen físicamente, cada una tiene su personalidad y cada una tiene su necesidad propia y Sí, su identidad propia. correcto. Me fascina ver eso en ellas y cómo cada una también tiene ese deseo de identificarse con los papás de manera diferente. Entonces, podríamos tomar tiempo con nuestros hijos uno a la vez, solos, independientes, claro, en ocasiones juntos, si tienes 2, 3, 4, 5, 12 hijos, 12, ya son muchos. ya son muchos, 12 adolescentes al mismo tiempo, creo que eso no es posible. Pero sí, toma tiempo con ellos y trata de tener una comunicación abierta, creo que es muy importante y permíteles equivocarse. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean perfectos y, ¿sabes? No son perfectos porque ni tú ni yo lo somos. Así como nosotros tenemos errores, también nuestros hijos tienen errores y debemos de permitirles equivocarse. Y poco a poco, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la circunstancia, pues tú les vas a ir dando esa libertad de tomar sus decisiones o libertad de pues hacer ciertas cosas solos y poco a poco les vamos dando esa confianza a ellos y creo que podría apoyar para que ellos también aprendan a ser seguros de sí mismos y también a tomar decisiones correctas. Y si en algún momento se equivocan, bueno, no lo vas a desechar por eso, al contrario, le vas a echar porras y le vas a decir, no hay problema, la próxima vez te va a salir mejor, tú puedes lograrlo. Ujú. Yo estaba pensando ahorita que mencionaste todo eso, pues una etapa que nosotros pasamos como familia, yo con mis hermanos, cuando yo estaba, pues, en esa etapa, ¿no? Y me acuerdo muy bien cuando, mi papá luego nos llevaba a la escuela y mi papá tenía un segundo trabajo, él era profesor en una escuela, pero también necesitaba un poquito más de dinero, así que consiguió otro trabajo haciendo, pues, jardinería. Llevaba su podadora de pasto en la cajuela, luego con pues una parte para afuera. Y a mi hermano le daba tanta pena eso. Y mi hermano llegó a decirle un día a mi papá, mejor déjame en la esquina de la otra cuadra y me voy caminando desde ahí, porque no quiero que mis amigos vean que tú vienes con la podadora de pasto atrás. Sí, es la Es la etapa, etapa ¿verdad? que queremos que nuestros amigos vean todo lo mejor de nosotros, ningún defecto. Y ese no es un defecto, pero a esa No. edad te puede parecer un defecto, ¿no? Entonces, seamos abiertos, entendamos a nuestros hijos, comprendamos su sentir de ellos y sobre todo, pues somos padres, somos autoridad delegada por Dios sobre sus vidas, pero también podemos desarrollar una relación de amistad con ellos no en el ángulo donde pues pierdas tu respeto, no, 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 tiene que ser todo con un equilibrio, con un balance correcto, pero que llegues a ser el mejor o la mejor amiga de tus hijos, creo que eso es algo de mucho valor y eso es algo muy, muy padre. Yo lo he experimentado con mis hijos, especialmente con mi hija, que hemos vivido esta etapa pues como amigas, ¿no? Y como hemos tenido en ocasiones, pues diferentes opiniones, ciertas fricciones, ciertos desacuerdos, pero al final nos ponemos de acuerdo y al final respeto su opinión, respeta mi opinión y caminamos juntas, caminamos en unidad y ha sido una etapa muy bonita el poder disfrutar nuestras grandes diferencias, pero también nuestras grandes cosas que nos unen como madre e hija y creo que es una etapa muy bonita. Y pensando en los hijos adolescentes otra vez, eh, pues una de las cosas también que tenemos que hacer nosotros como padres es estar abiertos a platicar con ellos cuando no sea tan conveniente para nosotros. Es algo que descubrimos, ¿no? Que con nuestros hijos a veces eran las 12 de la noche y es cuando ellos de repente abrían su corazón y querían decirnos todo. Ahí ya estábamos pues medio dormidos y todo, pero no, no, despierta, despierta, porque ahorita es el momento en que mi hijo está despierto y él quiere decirme algo. Y pues es importante pues adaptarnos también a esa situación, ¿no? Cuando Sí. ellos están abiertos a platicar con nosotros. Porque a veces en el día queremos sacarles las palabras y decir, "Ujú,
Sí, En el día duermen ellos, en la noche se despiertan. sí, luego así pasa, ¿no? No, pero sabes, esto me lleva a pensar que muchas veces quizá haya padres, quizá haya familias que pues por cuestiones de trabajo están muy ocupados, tienen muchas actividades y pues no pasan mucho tiempo con sus hijos. Y yo sí quisiera animarles, exhortarles a que incluso cancelen una cita importante de trabajo para estar con sus hijos y para poderles dar el tiempo y la atención y el momento de escucharles porque ellos lo necesitan y eso puede ser crucial en la vida de tus hijos y puede cambiar muchísimas cosas en ellos. Entonces, yo sí les animaría a hacer eso. Obvio, si es posible. Claro que sí. Bueno, ¿qué consejos puedes dar para mantener una relación sólida, buena con los hijos adultos y fomentar la unidad familiar a pesar de que a lo mejor ya están casados, ya están viviendo en otro lugar, otra ciudad o en nuestro caso otro país, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para seguir manteniendo una buena relación con nuestros hijos? Pues yo creo que ya cuando los hijos son adultos y quizá ya tienen su propia vida, quizá ya no están con nosotros, como en nuestro caso, creo que lo más importante es el respeto. Respetar a tus hijos. Creo que eso va a determinar muchas cosas, hasta qué punto tú les respetas y hasta qué punto tú no respetas sus vidas, no respetas sus decisiones, no respetas su privacidad, no Ujú. respetas su independencia. Entonces, creo que el respeto es clave. Porque estamos hablando ahí de ser metiches, ¿verdad? Vamos a No ser lo quise honestos. decir, pero ya que lo dices, no quise decir no seas metiche, tantos padres metiches que hay. No, no es cierto, de esos no existen, ¿verdad? Y eso causa conflictos en los hijos, especialmente si están casados. Eso puede causar graves conflictos cuando la mamá es una metiche y no deja que su hijo tome la responsabilidad con su esposa o viceversa. No deja que la hija tome la responsabilidad con su esposo. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que tener mucho cuidado como padres y recordar que ellos quizá están formando ya su propia familia o su propia identidad como jóvenes adultos. Tienes que respetarlo. Quizá va a haber cosas que a ti no te gustan, no te agradan, te parecen terribles. Bueno, si ese es el caso y si ese es algo que de verdad está muy mal, busca el momento de hablar con tu hija por separado y ábrele tu corazón, pero de una manera correcta de comunicación y buscando únicamente dar un consejo. Porque creo que cuando los hijos ya están casados, lo único que podemos hacer es dar un consejo y ya ellos saben si lo toman o no lo toman. Y si no lo tomaron tu consejo, no te preocupes, no te frustres, está bien. Ellos están pues creando su propia identidad como familia o como pareja o algo así. Wow. Y otra cosa que yo agregaría es buscar que los tiempos que tengan juntos sean agradables. Porque he notado esto también, que muchas veces en las familias se da que, no sé, a lo mejor es Navidad y están todos los hijos, pero es un tiempo de alta presión, tensión, Sí. enojo por aquí porque la nuera y porque el hijo y porque la suegra y puras tensiones en vez de tener un momento agradable en familia. Y yo creo que nosotros como papás tenemos un papel clave en traer un espíritu de paz, de bondad, de generosidad en esos momentos en los cuales podemos estar juntos. Ujú. Y en gran parte depende de nosotros poner el ambiente, establecer, bueno, como no, nosotros como nosotros, como más bien para nosotros como cristianos, Ujú. es conveniente que invitemos la presencia de Dios a esos momentos y que tengamos el ambiente de la presencia de Dios, pero que busquemos que los tiempos que estamos juntos sean agradables, relajados, no Ujú. tensos, ni llenos de discusiones, Sí, peleas, sino momentos hermosos de armonía. Creo que sí. eso es lo que buscamos todos. Ujú. Sí, el buscar esa unidad familiar, el buscar ese ambiente agradable para nuestros hijos. Estaba pensando, cuando tú y yo nos casamos, David, pues obvio tú y yo somos de dos culturas muy distintas. Veníamos de dos trasfondos, eh,
wow, opuestos al 100%, Y ¿no? Y personalidades. personalidades somos opuestos al 100%, él y yo. Y esto fue algo muy padre porque recién nosotros iniciamos nuestro matrimonio. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a tomar lo mejor de tu cultura y lo mejor de mi cultura y entonces íbamos a crear una cultura propia? Íbamos a tratar de desarrollar una cultura propia dentro de nuestra casa, dentro de con nuestros hijos, porque obvio, tú tenías tu manera de festejar, por decir Navidad, ¿no? En tu familia. Y en mi familia igual era muy distinta. Y nosotros buscamos después hacer nuestra propia cultura. Y nuestra propia cultura para Navidad era cenar pizza. Algo raro. Algo raro, fue lo que decidimos. Muchas familias siempre bueno, aquí en México, ¿no? Se reúnen el 24 y el pavo y la formalidad y todo eso. Y nosotros decidimos que no queríamos eso, que queríamos algo diferente, algo único. Y por todos los años, pues hasta la fecha, el día Sí, ¿verdad? 24, seguimos cocinando nuestra pizza y cenando pizza. Ha sido una tradición, pues, muy padre entre nosotros, pero que nos ha identificado como familia. Ahora no sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Porque ya tenemos un hijo casado, pues los hijos adultos ya no están con nosotros y tenemos que irnos adaptando y buscando el tener momentos agradables de comunión como familia y ir aprendiendo, porque creo que nunca dejamos de aprender Así y es. tampoco no dejamos de cometer errores. Ujú. Es parte de la vida, ¿no? Pero tenemos que esforzarnos por crear familias con ambientes sólidos, con ambientes buenos, con ambientes pues del cielo en nuestra vida, ¿no? Eso es lo que anhelamos. Así es. Pues para concluir este tiempo el día de hoy, vamos a pensar ahora en la etapa de ser abuelos. La relación entre abuelos, hijos y nietos. Esa es una relación, pues un tanto complicada también en algunos casos. Para otros es una relación que se da de forma muy natural. Pero ¿qué consejos podríamos dar a los abuelos, sobre todo en cuanto a la crianza de los nietos? La influencia que ellos pueden tener en la vida de sus nietos. Wow, pues creo que los abuelos tienen mucha influencia en la vida de los nietos. Yo en lo personal nunca tuve la experiencia de tener abuelos. Cuando yo nací, creo que los abuelos ya no existían de ni parte de papá ni de mamá. Creo que tú sí tuviste la Así es. experiencia de Tuve a los cuatro. tener abuelos. Yo no la tuve, pero cuando mis hijos eran pequeños, vamos a hablar desde que eran chiquitines, algo que yo admiré de mi suegra como abuela, ¿verdad? Pues ella igual pudo vivir esa experiencia con su mamá y verla como abuela. Eh, Cuando mis hijos querían algo o ella les iba a dar algo, nunca dejaba a un lado mi autoridad como mamá. Sí. Siempre me tomaba en cuenta y me preguntaba, oye, Sara, ¿puedo dar esto a los niños? O ¿me permites darle este dulce? Y para mí fue algo que me impactó y me impresionó, la verdad. Porque obvio, yo no había vivido la etapa de, pues, los hijos con los abuelos o porque yo no tuve abuelos. Pero verla a ella como abuela en ese sentido de a mí como mamá, darme mi lugar de mamá, ese detalle tan pequeño de preguntarme las cosas antes de como abuelo tomar la decisión para mi hijo, fue muy, muy importante y fue algo que aprecié y aprendí. Y me he dicho que cuando yo tenga nietos, quiero llevar a cabo también eso, respetar a mi nuera, a mi hijo, en cuanto a sus decisiones, aún en el dulce y en la galleta, en lo más simple para los hijos, porque eso está hablando de que tú tienes la disposición de tener desarrollar confianza con tu nuera, con tu yerno y respetarles, pero al mismo tiempo ser abuelos que respetan. Porque bueno, yo he visto también la otra parte del asunto de abuelos que toman las decisiones para los nietos e ignoran a los hijos o menosprecian la instrucción o que el padre o la madre hayan dado, Ujú. ¿no? A lo mejor Sí. papá dijo, el niño no puede irse a la cama después de las 8 de la noche. Los dejaron con los abuelos, supongamos, ¿no? Y los abuelos, ay, no te preocupes, ¿no? Ya que ven que los papás llegan, córrele, vete a dormir porque ahí viene tu papá. Como que siento que ahí ya no están dándole a los hijos ese valor de padres, de autoridad, Así y es. ellos lo están menospreciando. Y los nietos, obvio, les va a encantar,
pero como abuelos, entonces tú no estás siendo una persona que está dándole a los nietos la enseñanza de respetar a sus padres, ¿no? De saber obedecer una autoridad. Yo creo que los abuelos, aquí en México dicen que los abuelos son para echar a perder a los hijos. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que los abuelos o estamos, ya estoy diciendo Ya, estamos. ¿qué Oh, pasó? cielos, todavía no soy abuela, Todavía pero un no, día voy a todavía ser, no. por fe. Pero los abuelos están para ayudar a los padres con sus hijos, o sea, sí consentir a los nietos, pero dentro del contexto de obediencia, de reglas, de lo que los padres El hayan respeto. establecido. Ujú. Y en ese sentido, los abuelos disfrutar a los nietos, ¿no? Digo, creo que lo más padre de los abuelos que he visto, en lo que he observado, es que si tienen un bebecito, nada más lo disfrutan un ratito, se lo entregan a los papás, ya no tienen la responsabilidad de estar cuidándole todo el tiempo, ¿no? Que hay sus excepciones y bueno, es de acuerdo a cada necesidad de cada hogar y es válido, pero los abuelos sí tienen que tener esa sabiduría para aportar y apoyar en la educación de los niños y que no vaya en contra de las reglas o de la disciplina que los padres han establecido para los pequeños, ¿no? Porque Muy buen consejo, sí. muchas veces los papás quieren educar a los hijos o quieren poner cierta regla y los abuelos, ay, no, déjalo, ay, no pasa nada. Entonces van en contra de ti y yo creo que ahí también eso fricciona la relación entre padres e Los hijos, hijos. adultos, Sí. ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Tengo poca experiencia, pero le pido a Dios que me ayude cuando eso llegue. Pues otra cosa que yo he visto es que a veces los hijos quieren dar toda la responsabilidad a los abuelos. Hay Ujú. muchos casos así, sobre todo cuando los Sí, hijos casados están viviendo todavía con los papás de alguno de los dos y ya tienen a sus hijos y ya dejan a los niños en la casa, se van a la calle, hacen sus cosas. Los abuelos son los que se encargan al 100% de los hijos. Ahora yo sé que pues podemos hablar de necesidades, sí. que es una cosa, pero otra cosa es cuando simplemente como padre tú no quieres tomar tu papel en Ujú. cuanto a la crianza y la disciplina de tus hijos. Los hijos tuyos son tuyos, no son de Ujú. tus papás. Así Y es. tienes que entender eso. Y es tu responsabilidad delante de Dios educarles, criarles. No es la responsabilidad de los abuelitos. Dios no hizo las cosas en la naturaleza para que los abuelitos normalmente tuvieran bebés, ¿verdad? No. Normalmente son los hijos jóvenes quienes tienen los bebés y esta responsabilidad de ellos Ujú. criar a sus hijos. Otra cosa que yo podría decir es que los abuelos tienen un papel clave en cuanto a la transmisión de la fe a sus Ujú. nietos. Ahí sí tienen un papel clave, porque muchas veces el abuelo o la abuela es como que un modelo, alguien que los nietos pueden seguir como ejemplo de la fe. Ojalá que los papás también, pero muchas veces yo pienso que los niños, los adolescentes ven a los abuelitos, ven que, por ejemplo, en el caso de un abuelito que ha vivido toda su vida sirviendo a Dios, es un gran ejemplo para ese nieto y hay una herencia espiritual que Sí. se transmite de generación en generación y llega desde los abuelos hasta los nietos o hasta los bisnietos, si Ujú. todavía están vivos los abuelos, ¿verdad? Ujú. Para ese tiempo. Y puede ser algo de gran bendición, tanto para los nietos o los bisnietos como para los abuelitos. Qué bonito es eso, ¿no? Cuando la herencia espiritual traspasa a las generaciones y va avanzando. Eso es algo muy, muy bonito. Y bueno, me llamó mucho la atención lo que mencionabas acerca de, pues, darle toda la responsabilidad de los nietos a los abuelos. Yo creo que existen diferentes casos, diferentes necesidades, pero sí debe de haber una madurez en los padres en cuanto a tomar la responsabilidad de los hijos, ¿no? Y a lo mejor si tú tienes la necesidad de que tus papás cuiden de tus hijos por un determinado tiempo, ¿verdad? Horas laborales, quizá 8 horas, porque Ujú. tú tienes que salir a trabajar. Bueno, pues yo te aconsejaría,
trata entonces de recompensar a tus padres, trata de recompensar a los abuelos, dándoles después de eso un descanso, dándoles un regalo, un paseo, algo especial también para ellos, demostrando que tú aprecias lo que ellos hacen por ti, por apoyarte a cuidar a tus hijos, porque muchas veces yo he visto como incluso abuso en ello, ¿no? Como que piensan que es la obligación de los abuelos cuidar a tus hijos. Y no es así. Creo que te están ayudando, te están apoyando, quieren de alguna manera, pues también proteger a los hijos, ¿no? Para que quizá no los cuide una persona extraña o qué sé yo. Pero pues trata de ser agradecido, trata de ser pues un hijo que con gratitud expresa a sus padres ese cariño por lo que están haciendo por ti, porque definitivamente no les corresponde, ya no es para ellos esa etapa, pero hay muchos casos así donde los abuelos pues están apoyando a los hijos en cuidarlos, ¿no? Ahora, pues si es el otro extremo donde los papás no tienen la responsabilidad, como tú decías, si nada más van y se los dejan porque sí, pues yo creo que eso sí es como un abuso hacia los abuelos y tenemos que tener cuidado de respetarles, Sí, ¿no? porque los hijos a veces no entienden que los abuelos, cuando uno va avanzando en edad, ya no tiene la misma habilidad física, a lo mejor de estar en el suelo Ujú. con ellos, jugando con ellos, levantándolos y, ay, que duelen todos los huesos y todas esas cosas. Como hijo joven, no te das cuenta de nada de eso porque no lo has experimentado, pero pues hay una razón, como yo dije, ¿no? Por la cual Dios da hijos, bebés, a jóvenes, a Sí. adultos jóvenes, ¿no? Porque tienen la condición, están en esa etapa de la vida en donde físicamente son más capaces para cuidar de los niños. Pues sí, los hijos tienen que entender esa parte también y quizá no es algo que los papás te van a decir, ¿verdad? Tus papás ya más grandes de edad no te van a decir, ay, es que me cuesta mucho cargar a este bebé porque te aman a ti, aman a su nieto, Ujú. pero pues nosotros como hijos tenemos que ser responsables también de Sí, cuidar de nuestros papás sí es. en cuanto a todo Ujú. esto. Sí. Pues Sí. es muy interesante hablar de esta etapa porque no tengo mucha experiencia, tú tampoco. No tenemos la experiencia, pero bueno, yo he visto a mis propios papás en cuanto a esto y Tú tú sí tuviste también, ¿no? abuelos también. Yo tuve abuelos y tuve mis experiencias con mis abuelos muy padres, muy bonitas experiencias, muy bonitos Ujú. recuerdos con mis abuelos. Yo creo que me marcó la vida de alguna manera esa relación, sobre todo con un abuelo, el papá de mi mamá, que siempre fue como un héroe de la fe para mí, para nuestra familia. Y pues el pasar tiempo con ellos siempre fue muy agradable para mí desde que yo estaba muy pequeño, desde recién nacido. Mi Sí. mamá me llevaba en la bicicleta atrás de ella, cargándome hasta la casa de la abuela, a pasar tiempo ahí con ellos y pues tuvieron un impacto en mi vida, la Ujú. verdad. Y yo creo que pues tenemos que entender que como abuelos, ustedes que son abuelos, yo no puedo incluirme todavía, No. ustedes tienen un gran impacto en la vida de sus nietos y es Ujú. importante también esa relación. Sí, creo que los abuelos pueden sembrar cosas muy preciosas y de valor eterno en el corazón de los chicos, de los niños, ya sean adolescentes, jóvenes, chiquitos, no importa la edad. Como abuelo, tú tienes un papel muy importante también en la vida de tus nietos y qué mejor si tú puedes sembrar en ellos la palabra de Dios, sembrar el amor a Dios y el respeto hacia sus padres y hacia la humanidad en general. Así es, guardianes de la herencia, padres de influencia. Ustedes son los guardianes de la herencia que son tus hijos. Ustedes son los padres y Dios los ha puesto para hacer una influencia positiva en la vida de sus hijos y ¿por qué no? Más adelante también en la vida de sus nietos. Pues vamos a concluir este tiempo con una oración. A mí me gustaría orar por todos los papás, pero también especialmente por todos los abuelos que nos están escuchando en este día. Padre, te doy las gracias por la vida de cada papá. Hemos hablado sobre la comunicación el día de hoy, los principios bíblicos para la disciplina. Te pido que tú les des a cada padre, cada madre, esa confianza en ti,
esa fe para decir, yo voy a entrenar a mis hijos en los caminos de Dios y aun cuando sean grandes de edad, no se apartarán. Padre, te pido que tú les ayudes a mantener una comunicación abierta, agradable en todas las etapas. Hablamos hoy acerca de la relación con los hijos adolescentes y luego adultos. Padre, te pido por familias sanas, familias bendecidas en cada etapa, aun cuando los hijos están casados y cuando se reúnen en familia, que sean tiempos de bendición, que sean tiempos de común acuerdo, tiempos en los cuales hay unidad, donde se expresa la unidad del Espíritu Santo. Padre, te doy las gracias también por la vida de los abuelos, las abuelas. Te pido que tú les des una gracia especial para influir en sus generaciones y para impartir la fe, pasar esa herencia espiritual a las futuras generaciones. Padre, te pido que des sabiduría a los papás en el trato entre sus hijos y sus papás también, que sea una relación de amor, de respeto, y bendecimos hoy a cada familia, cada padre, cada madre, las madres solteras. Padre, te pido que les des una gracia especial en estos momentos de su vida, en estas etapas en que están criando a sus hijos, quizás solas o solos. Te pido, Señor, que tú seas esa parte que haga falta dentro de esa relación y que bendigas grandemente cada familia. Gracias por darnos hijos, gracias porque son una herencia de ti y nosotros queremos, Señor, ser fieles con esa herencia que nos has dado en el nombre de Jesús. Amén. Pues ha sido un gusto platicar contigo un ratito sobre estos temas, recordar tantas cosas que hemos pasado en la vida y también estar con ustedes en este día. Pues que Dios te bendiga grandemente en esta tarea que el Señor nos ha encomendado de criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente episodio.